En julio de 2025, Miami alcanzó un récord que nadie está celebrando, la proporción de deslistados más alta de todo el país, 59 propiedades retiradas del mercado por cada 100 listadas. Los titulares te dirán que es un problema de precios, y tienen razón, pero se están perdiendo la historia más grande. La pregunta real no es ¿cuál es el precio correcto? Es ¿cómo poner precio a un condominio cuando nadie sabe si viene una evaluación especial de $75,000 en los próximos 12 meses? Soy Brian Oyola, corredor de bienes raíces de lujo en Miami. Y déjame mostrarte algo que la mayoría de los corredores nunca mencionan cuando estás visitando condominios. No soy abogado, así que esto no es asesoramiento legal. Pero como corredor que trabaja con compradores todos los días, así es como aparecen en transacciones reales los requisitos de inspección y reservas de Florida después del colapso de Surfside. Y por qué el momento importa más que nunca. Bajo la ley de Florida, después del colapso de Surfside, los edificios de condominios de 3 pisos o más ahora enfrentan inspecciones estructurales obligatorias alrededor de los 30 años de edad y luego cada 10 años después de eso. Para edificios en ambientes costeros más severos, los oficiales locales pueden requerir esa primera inspección antes, alrededor de los 25 años, debido a la exposición al agua salada. Para el requisito exacto sobre cualquier edificio específico, siempre confirma con un abogado, ingeniero o el departamento de construcción local. Pero en la práctica hay 2 puntos de presión que observo como tu corredor. 25 años para edificios costeros y 30 años para edificios del interior. Luego, esos puntos de presión se repiten a los 35 y 45 años para costeros y 40 y 50 años para interiores, y cada 10 años después también. Ahora, aquí es donde entra mi estrategia. Si estás viendo un edificio que tiene 24 años y está cerca de la costa, estás comprando justo antes de esa primera inspección importante. El informe de ingeniería podría regresar requiriendo millones en reparaciones. Los Special Assessments podrían llegar dentro de tu primer año de ser propietario. Pero si estás viendo un edificio que tiene 26 años y acaba de pasar su inspección de 25 años, tienes aproximadamente 9 años antes del siguiente ciclo. El edificio ya superó ese obstáculo importante. La mayoría de los compradores no saben hacer esta pregunta. ¿Cuándo se completó su última inspección importante? ¿Y qué reveló el informe de ingeniería? Esa única pregunta puede salvarte de entrar en un desastre financiero. La misma lógica aplica si estás viendo un edificio que tiene 29 años en el interior, o 34 años cerca de la costa, o 39 años en el interior. Ya sea que un edificio acabe de pasar su inspección o se esté acercando a la siguiente, siempre debes tener las reservas, presupuestos e informes de ingeniería revisados por profesionales calificados. Pero si está dentro de 1 o 2 años de ese siguiente punto importante, esa revisión se vuelve absolutamente crítica, porque ahí es cuando los problemas ocultos tienden a surgir. Los edificios que se acercan a estos puntos importantes son donde las evaluaciones especiales tienden a agruparse. No por la ley en sí, sino porque ahí es cuando se requiere que los ingenieros miren de cerca. Y ahí es cuando se expone el mantenimiento diferido. Así que cuando estés evaluando condominios, no solo preguntes qué edad tiene el edificio, pregunta dónde está en el ciclo de inspección. Ahora, hablemos de algo que hace esto aún peor, la ilusión del fondo de reserva. Como agentes de bienes raíces, podemos solicitar las finanzas del edificio, el estudio de reserva, las actas de reuniones de la junta y otros documentos de condominio descritos en lo que se llama un condo rider. Podemos señalar problemas que comúnmente se conocen como señales de alerta y que deben investigarse más a fondo. Pero no tenemos licencia para darte una opinión profesional sobre si un edificio es financieramente sólido. Eso no está dentro de nuestro alcance de práctica, así que estos documentos se pasan a compradores que pueden o no saber lo que están viendo, y no hay un profesional estándar cuyo trabajo sea interpretarlos. Eso es un problema sistémico en nuestra industria. Si estás serio sobre un edificio, idealmente tendrías 2 tipos de profesionales revisando los documentos. Primero, un abogado con experiencia en condominios o HOA para revisar los documentos de gobierno, estatutos, reglas y regulaciones, declaraciones. En realidad, la mayoría de los compradores no contratarán uno porque estos documentos son extensos. La revisión puede tomar mucho tiempo y añade un costo significativo a la transacción. Segundo, un contador con experiencia en condominios o HOA para revisar las finanzas y el presupuesto. Pueden analizar el estudio de reservas,
examinar cualquier obligación de préstamo y ver la posición financiera del edificio. Esto debería ser una práctica mucho más común para los compradores, pero todavía no lo es. Solo porque no es práctica común no significa que no debería hacerse. Cuando los compradores están financiando su compra con un préstamo convencional vendido a Fannie Mae o Freddie Mac, a menudo se espera que el préstamo cumpla ciertos estándares, incluyendo que el presupuesto de la asociación asigne aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales de evaluación a reservas, o sigue un estudio de reservas detallado, para que el proyecto sea considerado garantizable. Déjame mostrarte por qué eso a menudo es completamente inadecuado. Digamos que un edificio tiene un presupuesto operativo anual de 6 millones. El 10% significa que deberían estar asignando aproximadamente $600,000 al año a las reservas. El comprador ve ese número. El prestamista aprueba el proyecto. Todos piensan que el edificio está financieramente saludable. En mi opinión, eso a menudo no es ni cerca de suficiente cuando el trabajo estructural real puede costar varios millones. Y las nuevas reglas de reservas estructurales de Florida van aún más lejos. Para componentes clave identificados en el estudio de reservas de integridad estructural, cosas como el techo, elementos estructurales e impermeabilización, ahora se requiere que las asociaciones financien reservas a los niveles que ese estudio recomienda, lo cual puede ser más alto que esa línea base del 10% del prestamista. En la práctica, los grandes proyectos estructurales pueden fácilmente acabar incluso con reservas sustanciales. En mi opinión, los edificios saludables deberían mantener reservas mucho más allá de ese umbral del 10% y cuando sea necesario, imponer special assessments o usar préstamos cuidadosamente, en lugar de depender únicamente de esa métrica básica. Y esto es lo que me preocupa aún más. Estos fondos de reserva son manejados por miembros de la Junta, que son votados por los propietarios de las unidades. Típicamente sirven como voluntarios no pagados. Entonces dime, ¿quién quiere dedicar 10, 15, 20 horas al mes analizando ofertas de contratistas, revisando informes de ingeniería y tomando decisiones de varios millones de dólares gratis? Los miembros de la Junta son elegidos por los propietarios de las unidades, pero la realidad es que el grupo de candidatos dispuestos a servir a menudo es limitado, y eso significa que el tiempo y la experiencia pueden variar significativamente de edificio a edificio. Cuando un edificio necesita una reparación de varios millones de dólares, ¿cómo se seleccionan los contratistas? ¿Qué tan competitivo es el proceso de licitación? En edificios bien administrados, la compañía de administración solicitará múltiples ofertas, comparará precios y alcance y ayudará a la Junta a negociar mejores términos. Estas son el tipo de preguntas que vale la pena explorar cuando estás haciendo tu investigación. Aunque obtener respuestas detalladas puede ser bastante desafiante, ya que las asociaciones a veces limitan qué información proporcionan a quienes no son propietarios. Y aquí es donde se pone aún más oscuro. El pasado octubre de 2024, hace poco más de un año, el presidente de los condominios Turnberry on the Green en Aventura fue arrestado. Su nombre es Gregory Alzumanov. Había sido presidente de esa junta desde 2008. El fiscal del estado de Miami-Dade lo acusó de crimen organizado y malversación de aproximadamente 1.5 millones de su propia asociación durante varios años. Así es como supuestamente lo hizo. No solo sirvió como presidente de la junta, también se nombró a sí mismo administrador del edificio y jefe de ingeniería. 3 posiciones, todas controladas por una persona sin supervisión. Según los fiscales, esta combinación de posiciones le permitió seleccionar contratistas, hacer compras y buscar reembolso por gastos sin controles ni equilibrios. El jefe de policía de Aventura dijo, y estoy citando aquí: This was an intricate fraud case where he took over not just the building, but everything going on around the building. Every asset used in and around the building. It was a complete takeover. I've never seen anything like this in my entire career. Turnberry on the Green tiene 378 unidades. Al momento de su arresto, el presupuesto anual era alrededor de 3 millones. Eso significa que los residentes están pagando sus cuotas de HOA pensando que todo estaba siendo manejado apropiadamente, mientras que el presidente de la junta estaba supuestamente robando sistemáticamente su dinero. Y esto es lo más importante, no fue atrapado por la junta. No fue atrapado por los residentes. Tomó una investigación policial de 4 años descubrir el supuesto esquema. Ahora, no estoy diciendo que cada junta de economía sea corrupta. La mayoría de los miembros de la junta son personas honestas tratando de hacer lo correcto. Por otro lado, algunos edificios hacen esto muy bien. He escuchado de propietarios sobre asociaciones donde la administración rutinariamente obtiene 3 o más ofertas y presiona por mejores términos de préstamo, que es exactamente el tipo de proceso que quieres ver. Y eso nos lleva a la crisis
real que enfrentan los compradores ahora mismo. Encuentras el condominio perfecto. El pago mensual de la hipoteca se ajusta a tu presupuesto. Estás listo para hacer una oferta. Entonces los costos reales comienzan a aparecer. El seguro se ha convertido en una barrera importante en todo Miami. Si tu edificio está en una zona de inundación que cubra una porción masiva de Miami-Dade, estás lidiando con primas que han aumentado drásticamente en años recientes. FEMA ha estado actualizando sus mapas de inundación, así que propiedades que estaban fuera de las zonas de inundación obligatorias hace 1 o 2 años ahora podrían requerir seguro contra inundaciones, añadiendo miles más a tus cuotas anuales. Luego tienes las cuotas de HOA. En edificios de lujo más nuevos típicamente estás viendo de $1,000 a $2,000 al mes. En algunas torres de lujo de alta gama he visto cuotas de HOA tan altas como $4,000 a $10,000 mensuales. Y en algunos edificios he visto cuotas de HOA aumentar significativamente, de $3,000 a $4,000 mensuales de un año al siguiente. Pero el peligro real son los Special Assessments. Con las leyes de seguridad de edificios de Florida después de Surfside, los edificios están siendo obligados a financiar reparaciones que han ignorado por décadas. He visto edificios recibir Special Assessments de más de $30,000 por unidad, más de $50,000 por unidad y en algunos casos más de $100,000 por unidad, incluso en unidades que valen solo $300,000 a $600,000. Piensa en eso. Compras un condominio de $400,000 y a los meses de cerrar recibes un aviso de que se necesitan $75,000 en reparaciones estructurales por unidad. Eso es casi el 20% de lo que acabas de pagar por la propiedad. Los propietarios descubren después de cerrar que el trabajo estructural importante requiere financiamiento inmediato. Techos, fachadas, restauración de concreto, sistemas de plomería, mejoras eléctricas. Y muchas de estas reparaciones no pueden retrasarse. Los informes de ingeniería las exigen. Las compañías de seguros no renovarán pólizas sin ellas. La ciudad no otorgará extensiones. Entre costos de seguro en aumento, cuotas de HOA que aumentan y Special Assessments inesperadas, el costo total de propiedad ha aumentado significativamente, haciéndolo insostenible para muchos compradores. Fannie Mae y Freddie Mac han endurecido sus estándares de aprobación de proyectos de condominio significativamente desde Surfside. Los edificios que no cumplen expectativas de financiamiento de reservas o tienen mantenimiento diferido significativo o tienen evaluaciones importantes pendientes a menudo luchan para calificar como proyectos garantizables. Así que los compradores en edificios de más de 30 años o que se acercan a sus inspecciones importantes están encontrando el financiamiento convencional difícil. O pueden obtener financiamiento pero se dan cuenta de que el costo total de la propiedad está mucho más allá de su presupuesto. Ahora, en realidad, la mayoría de los compradores ni siquiera miran las finanzas del edificio a menos que tengan un prestamista involucrado. Algunos compradores asumen que si el financiamiento fue aprobado para el edificio, entonces debería ser financieramente sólido. En teoría, sí. Al menos hay un umbral que mantener en reservas, pero debes mirar más allá de esa línea base sin importar si estás financiando o pagando en efectivo. Cuando estás pagando en efectivo, revisar las finanzas se vuelve aún más crítico, porque podrías estar entrando en un edificio con reservas inadecuadas. Los vendedores preferirían retirar su propiedad del mercado que aceptar la realidad de lo que su propiedad realmente vale en este nuevo entorno. Ahora, aquí es donde esta situación se vuelve aún más compleja. Probablemente has visto titulares diciendo que el mercado de lujo de Miami está en auge. En el tercer trimestre de 2025, el precio medio de condominios de lujo en Miami en el segmento de $1 millón en adelante fue alrededor de 1.8 millones. Y las ventas cerradas en esa banda aumentaron aproximadamente 3% año tras año. Pero que el precio medio suba no necesariamente significa que el mercado está saludable. Puede significar que unas pocas ventas de precio muy alto están sesgando todo el conjunto de datos. Cuando analicé Brickell y Downtown en julio y agosto de 2025, el volumen de ventas en realidad había disminuido significativamente. Estaban ocurriendo menos transacciones, el inventario estaba creciendo. Pero si un puñado de penthouses se venden a 5 millones cada uno, esa estadística de precio medio se ve fantástica, aunque la actividad general esté baja. Mientras tanto, el precio medio de venta de condominios en Miami fue alrededor de $600,000 a finales de 2025, bajando aproximadamente 10% año tras año. Esto es lo que realmente está pasando. Hay edificios de lujo de 20, 25, 30 años enfrentando exactamente los mismos problemas de recertificación y fondos de reserva que los edificios más antiguos de mercado medio. La edad no le importa el punto de precio original. La división real no es lujo versus nivel de entrada. Son edificios con
reservas sólidas y recertificaciones recientes versus edificios que se acercan a puntos importantes con financiamiento inadecuado. Incluso los compradores en efectivo con riqueza significativamente necesitan prestar atención, porque cuando eventualmente vendan, si el edificio tiene problemas importantes, limita su grupo de compradores solo a otros compradores en efectivo. Siempre quieres mantener tanto compradores financiados como en efectivo en juego para el máximo valor de reventa. Entender esa complejidad es lo que te ayuda a navegar las oportunidades reales en este mercado. Entonces, ¿qué haces realmente con esta información? Si eres comprador, aquí hay 3 preguntas críticas a considerar antes de hacer una oferta en cualquier condominio de más de 20 años. Pregunta 1. ¿Dónde está este edificio en su ciclo de recertificación o inspección importante? Si acaba de pasar su inspección de 25 o 30 años, estás en una ventana más segura. Si se está acercando al siguiente punto importante en los próximos 1 o 2 años, procede con extrema precaución. Pregunta 2. ¿Tiene el edificio un estudio de reservas de integridad estructural completado? ¿Y qué recomendó? Luego, compara eso con el balance real del fondo de reservas. ¿Está el edificio cerca de estar adecuadamente financiado? Pregunta 3. ¿Hay algún Special Assessment planeado, pendiente o siendo financiado a través de un préstamo de asociación? Obtén las actas de las reuniones de la Junta, Board Meetings. A menudo revelan discusiones sobre Special Assessments o reparaciones importantes antes de que sean anunciadas formalmente. Verifica la información con la asociación cuando sea posible, aunque ten en cuenta que a veces limitan qué información pueden proporcionar a quienes no son propietarios. Para compradores, esto es realmente tu momento. Por primera vez en años tienes apalancamiento de negociación real. Las propiedades están en el mercado por más tiempo. Los días en el mercado se han extendido de aproximadamente 86 días a alrededor de 125 días, con proporciones promedio de precio de venta a lista alrededor del 94%. Las tasas de interés se han relajado con varios recortes en meses recientes. Pero el desafío no son las tasas, es que los edificios con Special Assessments altos o que se acercan a puntos importantes de recertificación están luchando para calificar para financiamiento convencional. Eso está creando la oportunidad de negociación. Para vendedores, la estrategia es completamente diferente ahora. Si quieres el mejor precio y un cierre rápido, tu propiedad necesita estar lista para mudarse. Tal vez el aire acondicionado acaba de recibir servicio, los ductos fueron limpiados, pintura fresca, staging profesional, pequeñas mejoras cosméticas. La propiedad se verá más presentable. Esté abierto a ofrecer concesiones. Tal vez incluyes algunos muebles, algunas obras de arte o contribuyes hacia los costos de cierre del comprador. Y obtén una inspección prelistado. Encuentra problemas potenciales antes que los compradores. Aborda preocupaciones en tus propios términos y línea de tiempo. No solo estás vendiendo una propiedad, estás vendiendo certeza. Al evaluar propiedades en edificios más antiguos que se acercan a inspecciones importantes, tanto compradores como vendedores deben considerar la situación financiera del edificio y el cronograma de inspección. Estos son factores que los compradores informados investigarán. Estar preparado con esta información por adelantado puede ayudar a facilitar transacciones más fluidas. Mira, el mercado de condominios de Miami no está quebrado. Simplemente está operando bajo reglas completamente diferentes a los de hace 3 años. Los ganadores en 2026 serán las personas que entienden los ciclos de recertificación, que contraten a los profesionales correctos para revisar las finanzas del edificio y que facturen los costos reales de propiedad antes de hacer una oferta. Soy Brian Oyola, un corredor de bienes raíces de lujo en Miami. Puedo solicitar documentos de condominio, pero no tengo licencia para decirte si un edificio es financieramente sólido. Eso no está dentro de mi alcance de práctica, pero lo que hago es guiarte a través del proceso. Sé exactamente qué preguntas hacer, qué documentos solicitar y cuándo necesitas traer a un experto financiero para revisar lo que descubrimos. He construido mi práctica alrededor de este tipo de análisis profundo de edificios porque trabajo con clientes que están tomando decisiones de millones de dólares y no pueden permitirse equivocarse en esto. Prefiero que te alejes de un edificio con problemas que cerrar una bomba de tiempo financiera. Si quieres inteligencia honesta sobre un edificio que estás considerando, contáctame. Mi información de contacto está en la descripción. Lujo en Miami, descifrado.